¿Qué tal a todos? Mi nombre es José y a continuación les voy a hacer una presentación del informe acerca del tema recursos extracurriculares para mejorar el aprendizaje de matemáticas que forma parte del curso propedéutico de la Universidad Abierta a Distancia de México. Bueno, eh, primero voy a empezar con los antecedentes. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, pues solo hace falta echar un vistazo a los principales periódicos del país para comprobar que México tiene un alto rezago respecto a matemáticas. Y no es para menos si muchos de los niños, jóvenes, adolescentes, al oír esta palabra tienen un cierto temor hacia las matemáticas, estigmas de que es difícil, de que es complicado, de que no va a servir para más adelante. Son algunos impedimentos que pues de alguna cierta forma influyen en que México tenga este panorama actual. Y pues, ¿cuál es el objetivo general de esta investigación? Primeramente, conocer los recursos que usan los jóvenes enfocados a la preparatoria, o sea, que están cursando la preparatoria, que usan para complementar lo visto en sus clases de matemáticas. ¿Y por qué queremos hacer esto? Primero, para identificar cuáles son aquellos medios que son los más utilizados fuera del salón de clases, y una vez identificados estos, saber cuáles son las características de estos recursos por los cuales sobresalen. Eh, Entre las bases teóricas, bueno, una de las tantas bases o fundamentos eh, para esta investigación lo menciona Burbules, que dice: el aprendizaje ubicuo crea un recurso para los profesores, la oportunidad de relacionar las metas de aprendizaje con contextos y propósitos más allá del salón de clases. Es decir, estamos en una era digital en donde la tecnología nos abre paso a, a un contenido mayor de información que hace algunos años, y uno como docente debe de aprovechar estas oportunidades, esta información extensa que se encuentra alrededor. Entonces, no hay que quedarnos con lo que podemos hacer en el salón de clases, sino aprovechar aquellos recursos que están incluso más allá del salón de clases. ¿Qué buscamos en esta investigación? Bueno, pues primero definir los objetivos. Hicimos una búsqueda y análisis de información, pues de lo que se ha hecho actualmente, de lo que se ha investigado. Hicimos también una visita a una preparatoria, eh, y después de la visita pudimos completar una cita con una persona para hacer una entrevista, y en base a sus respuestas formular una encuesta. A través de estos datos, pues analizamos toda esta información, seleccionar lo más importante y finalmente integrar la información de esta investigación. Y bueno, la parte medular de esta investigación está en los resultados. Nosotros nos enfocamos en una preparatoria que se llama la Preparatoria 3, perteneciente a la UADI. Hicimos una visita en donde pudimos constatar que pues, es una preparatoria que está al sur de la ciudad de Mérida, en donde el contexto pues, de la comunidad es un área de escasos recursos comparada con el norte. La población alrededor pues comparte pues todo este contexto socioeconómico, y, y ahondando un poquito más sobre lo que hacen en la preparatoria, pues los muchachos tienen acceso desde que entran, o más bien son integrados a proyectos comunitarios para concientizar en los alumnos, pues cómo
su labor, ya sea académico o laboral, puede influir en su comunidad para bien. Entonces, pues la preparatoria está enfocada, incluso al principio se les hace un estudio socioeconómico a los estudiantes para cuando van a ingresar. Entonces está muy enfocada a este ámbito de escasos recursos, ¿no? Eh, pues en este contexto cultural, pues se les aplicó primeramente una entrevista a una persona de segundo año de preparatoria, en donde se tomaron sus respuestas, algunas respuestas que nos dio para formular la siguiente encuesta. A continuación les presento algunos de los resultados de esta encuesta. Fue aplicada a 40 alumnos de esta preparatoria. Entonces, tenemos a continuación algunos de los resultados. ¿Te gustan las matemáticas? Como podemos observar aquí, la mayoría afirma que sí les gustan las matemáticas, pero como verán en la siguiente pregunta acerca del desempeño de las matemáticas, notarán que su desempeño lo consideran regular. Sin embargo, podemos asociarlo quizás a la falta de horas de estudio que le dan a esta materia, que como será en la tercera gráfica a la derecha, eh, el 50% le dedica menos de 5 horas y una mínima parte le dedica más de 15 horas. Entonces, vemos que es un tiempo que pues muy poca parte de la población le dedica al estudio de estas matemáticas, ¿no? Entonces, eh, vemos que presentan una correlación entre el número de horas que estudian y el desempeño que consideran en el que están. Y les hicimos una siguiente pregunta, que es: ¿a dónde acudes cuando tienes dudas? Como vemos en la gráfica de barras, podemos observar que el recurso más utilizado es el Internet. El siguiente recurso es el profesor. Algunos recurren al centro de asesorías y una minoría pues acude a los libros o alguna de las tres opciones. Incluso alguien nos contestó que pues recurrió a algún compañero que sepa más. Pero pues cabe destacar que el punto más importante que usan es el Internet. Y pues para conocer un poquito más de por qué recurren a este recurso, pues les hicimos las siguientes preguntas de cuáles son, por qué algunas fuentes son mejores que otras, en donde casi las tres cuartas partes contestó que se debe a la mejor explicación. Y para pues confirmar esto, les hicimos otra pregunta acerca de qué es lo que mejorarían en sus clases, en donde notamos que la mayoría contestó que pues mejorarían la explicación, ¿no? Entre otros puntos que pues igual son similares son usar ejemplos más prácticos o incluso clases más dinámicas, pero pues todo se refiere mucho a lo que se ve en clases. Y pues eso nos lleva a las conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que el desempeño de los estudiantes en matemáticas se atribuye más a la explicación en clase que al gusto o disgusto por las matemáticas. Ese es un resultado que pues a primera instancia quizás no lo esperaba, porque pensaba que el desempeño eh, pues de una u otra forma tenía que ver con el estigma de que no les gustan las matemáticas, ¿no? Es decir, si no te gustan las matemáticas te iba mal. Pero de acuerdo a esta encuesta, el resultado refleja que no es tanto por el gusto que se tenga por las matemáticas, sino por la explicación que hay en clase. Y eso nos lleva a una segunda conclusión también, donde vemos que la principal fuente de búsqueda de información fuera de la aula escolar está en el Internet. Y la razón, que era uno de los objetivos, identificar por qué recurren a esta fuente, es que los estudiantes encuentran una mejor explicación de lo que se proporciona en clase.
Entonces, con esta conclusión observamos que el Internet es un medio pues utilizado, muy usado actualmente, y principalmente se busca por la explicación precisamente. Eh, Me tocó en las investigaciones a la hora de leer acerca de este tema, que uno de los principales medios es YouTube, en donde pues incluso hay muchos canales dedicados a la explicación, con ejemplos, con ayudas más visuales. Incluso entre los trabajos de investigación que estuve leyendo, me encontré con un recurso que no consideré aquí, que voy a hablar aquí en las recomendaciones, que es el último, que es acerca de usar la programación como recurso extracurricular. Resulta ser que en algunos países se han hecho estudios acerca de cómo la programación influye para mejorar el aprendizaje en matemáticas. Obviamente no es un tema que en nuestro país esté muy usado. En otros países europeos ya se han hecho investigaciones acerca de cómo se mejora acerca de distintos ámbitos, pero pues no lo quise incluir dentro de la encuesta. Pero sí cabe recalcarlo como recomendación que a futuro se pudiera implementar algún recurso relacionado con la programación como recurso extracurricular. Me parece muy interesante la verdad el trabajo que se ha hecho acerca de ese tema. También otra recomendación pues sería ahondar un poco más sobre el perfil socioeconómico de los estudiantes, ya que después del término del trabajo, analizando los datos, pues quedé más bien con la sensación de que se pudo haber segmentado o clasificado mejor el hecho de conocer tal vez el nivel académico de los padres, si padecen de algún vicio, eh, algún dato que nos diera el nivel de ingresos del hogar, entre otros medios, ¿no? Para poder identificar o relacionar más bien si nuestros resultados también tenían que ver, o más bien sí tienen que ver, pero qué tan vinculados están esos resultados con su perfil socioeconómico. Eh, y pues quizás otra recomendación sería emplear la encuesta pues a más personas, a gente de otras preparatorias para pues poder extender un poquito más los resultados, ¿no? Y ver qué tan certera son nuestros pronósticos. Entonces por el momento eso sería todo. Les agradezco de antemano el tiempo para ver este video. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.